autoridades. ¿Y cree que los jueces no están siendo lo suficientemente detallistas en este sentido? Mire, para, digamos, incorporar dentro de sus pedidos de prisión preventiva, en primer lugar, en sus fallos, la motivación correcta? Mire, yo no quisiera hacer una referencia concreta a ningún juez, porque no me corresponde. Lo que sí quisiera decir es que hemos detectado casos, a raíz de las resoluciones que hemos emitido, que hay jueces que olvidan que la Constitución establece una serie de pautas y el tribunal una serie de estándares que deben respetar escrupulosamente en un Estado constitucional. Por ejemplo, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia no solamente es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y los habitantes de nuestro país, sino es un deber de todos los demás respecto a cada persona. Es decir, un juez tiene el deber de presumir inocente al inculpado. Un fiscal tiene el deber de presumirlo inocente. No es una cosa de opción. Y el fiscal tiene el deber de derrotar la presunción de inocencia. Y solo si el fiscal derrota la presunción de inocencia es que cae la presunción de inocencia. Luego, un elemento, por ejemplo, que... Antes de continuar, pero ese elemento ya es más adelante en un proceso judicial. No. O también... No, pero mire, por una situación, y le agradezco la pregunta, de una lógica básica, si la presunción de inocencia rige en toda la parte ya de imputación, procesamiento y condena, con mayor razón en la parte previa, en donde se actúa simplemente por una serie de elementos que el fiscal presupone que pueden dar lugar a ciertas actitudes de los imputados que merecen una medida de privación de la libertad. Mire usted, quiero hacer una comparación un poco forzada. Cuando un acreedor embarga los bienes del deudor antes de un juicio, bajo la figura de la prisión preventiva, ¿qué requiere? Un título ejecutivo. No es cuestión de que pide y se lo da el juez. Tiene que haber un título ejecutivo. Estamos presenciando un escenario en donde afectamos la libertad individual, que es un valor supremo y es un derecho, y privamos a la persona de la libertad, sin tener elementos suficientemente, digamos, fuertes para tomar esa medida. No nos olvidemos, y aquí tengo precisamente el texto de la sentencia que se dictó en el caso Humala y que muchas veces fue criticada, pero como yo lo dije, con el tiempo esta sentencia se va a abrir paso, porque es una sentencia basada en la realidad y en la experiencia y en los antecedentes, inclusive supranacionales. Para aclarar, esa sentencia es la que usted dice es el precedente que debe ser tomado en cuenta para los casos de prisión preventiva. Es el último precedente, y es un precedente que para mí es histórico, porque pone las cosas en su sitio. ¿Qué cosa ha dicho el tribunal en forma reiterada? La prisión preventiva es una regla de última ratio, es decir, el último recurso. Es decir, usted como jueza, si no va a operar la orden de comparecencia, la restricción domiciliaria, la detención domiciliaria, el impedimento de salida del país, la colocación de grilletes, si todo eso no va a funcionar, recién, y frente al peligro inminente de fuga y a que el fiscal le pruebe y derrote la presunción de inocencia, usted ordena la privación de la libertad. Es más, el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice lo siguiente, y esta es norma supranacional: la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general. Y nosotros presenciamos a veces con mucha preocupación que hay algunos respetables señores jueces que, si uno analiza su trayectoria de decisiones respecto a la prisión preventiva, prácticamente el 100% de pedidos han significado una privación de la libertad. Entonces, jueces carceleros, como se les conocen en el argot judicial. Bueno, dicen que es así. Mire, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tibi versus Ecuador, ha dicho, debe tener carácter excepcional la prisión preventiva, limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Pero aquí también hay una responsabilidad
de los fiscales. Evidente. Porque no están pidiendo otras medidas. Yo no he escuchado a los fiscales pedir grilletes, o en muy pocos casos piden impedimento de salida del país. Van de frente a la prisión preventiva porque asumen que cuando están muy cerca de algo, todo el mundo va a querer huir, como César Inostroza. Bueno, pero el tema está en que en un Estado constitucional cada autoridad debe cumplir a cabalidad su función. Y el Ministerio Público tiene la función de perseguir el delito y ser el titular de la acción penal pública. Y eso lo tiene que cumplir con todo rigor. No porque supone que hay una suerte de eventual peligro de fuga, una autoridad va a ser ligera en sus pedidos. Tiene que ser rigurosa. Y tenemos que exigirle. Por eso, cuando esta sentencia salió, frente a algunas críticas, yo dije, esta sentencia fortalece el sistema anticorrupción porque obliga a los jueces y fiscales a resolver con responsabilidad y hacer su trabajo con toda seriedad para que no tengamos después que dar marcha atrás por fallas procesales, como hemos visto que muchas veces ocurre. Bueno, en ese caso que usted menciona de Ollanta y Nadine Heredia, el fiscal era Hamilton Castro y el juez era Richard Concepción Carguancho. Entonces, en ese caso, ese fiscal y ese juez no fueron prolijos. Me remito al texto de la sentencia. Yo creo que si usted lee la sentencia con rigurosidad, se da cuenta que el tribunal encontró varias violaciones a los estándares. Primero, no se respetó que la libertad era la última ratio. No se presumió inocencia. No se valoró la prueba de descargo. No se dio una motivación cualificada. Y la diligencia fue hecha sin respetar los parámetros propios de una diligencia que, si bien está dentro de un marco de celeridad, tampoco puede ser una hiperceleridad